Y con eso le damos la bienvenida a Tomás Vera, director creativo de Verdi, una marca de textiles de lujo que resalta la riqueza de Colombia en el escenario mundial, tal y como lo hizo recientemente en el Salone del Mobile en Milano. Tomás ha transformado la visión de su padre en un estudio de diseño multifacético, celebrando la intersección de la moda, el arte y el diseño interior. Habiendo capturado la atención de personalidades famosas y destacándose por su compromiso con la sostenibilidad, Tomás sigue innovando y sorprendiendo con elementos únicos que promueven la sostenibilidad y la artesanía colombiana. Tommy, bienvenido, pasemos el rato. ¿Cómo va todo? Andy, ¿qué tal? Feliz de estar aquí, así que muchas gracias por la invitación. Creo que este es nuestro segundo podcast, el pasado fue hace varios años ya, entonces pues feliz nuevamente de verte y conversar contigo. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás tú? Bien, fenomenal, muy bien aquí en Abu Dhabi. Para los que no saben, estamos aquí más o menos a 9.000, 10.000 kilómetros de distancia haciendo este encuentro magnánimo posible. Y tenía muchas ganas de invitarte, Tommy, porque desde hace rato quería saber cómo, o sea, cómo es la logística de ir al Salone del Mobile en Milán. O sea, nosotros vemos el resultado final, vemos las fotos en Instagram, cómo queda todo de lindo, pero danos por favor un poco ese detrás de cámaras y cuéntanos el arduo trabajo y los desafíos que lleva convertirse en un expositor en un evento de tal magnitud. Claro que sí, Andy, claro que sí. De hecho, ya hicimos el curso porque es la segunda vez que exponemos. Y bueno, te cuento un poco sobre la historia de por qué expusimos en Salones del Móvil. Yo en mi primer trabajo, pues trabajaba en Schaller, que es una tienda de interiorismo acá en Bogotá y representan de las grandes marcas italianas como Paola Lenti, Rimadesio, Molteni, Minotti. Y en el 2010, ese fue mi primer trabajo, del 2010 al 2014, y ahí fue que yo empecé a montar Verdi, pero era un side job, poquito a poco. Y pues yo iba con ellos y por mi cuenta, Salones del Móvil, yo creo que fui por lo menos unas 5 veces antes de exponer, y Andy, es una locura esa feria. Yo creo que la mayoría de la gente no se alcanza a imaginar lo que puede ser esa feria sin haber ido, pero literal hay stands que duran 5 días donde arman casas de 1.000 metros cuadrados o más. O sea, los stands pueden ser más elaborados que el propio showroom de Verdi que ven ahora mismo. Entonces, pues siempre que estaba por ahí caminando por los pasillos, pues aprendiendo, absorbiendo, decía, ¿cuándo será el año en el que vamos a estar acá? ¿Será que algún día va a pasar? Y bueno, en el 2019 aplicamos, nos aceptaron y de hecho nos aceptaron en uno de los mejores pabellones con grandes de las marcas italianas, lo cual es muy difícil que pase. Y bueno, obviamente nos aceptaron para el 2020 y no pudimos ir por todo lo que pasó en el mundo. 2021 pues tampoco. Y la primera edición fue junio 2022. Entonces, Andy, para responder tu pregunta, no teníamos ni idea en lo que nos estábamos metiendo eh, y la cantidad de retos que se iban a presentar, pero gracias a Dios teníamos un equipo pues bastante organizado y eso fue lo que nos salvó, pero es una logística impresionante. Yo creo que el reto más grande es el diseño del stand en sí. Entonces ahí siempre nos apoyamos con arquitectos externos y es una especie de co-trabajo, co-diseño, colaboración, pero una cosa es imaginarse, diseñar y después otra cosa es tejer e instalar. Entonces surgen un gran número de retos, como los envíos. Por ejemplo, te cuento, el primer año lo que nos pasó, teníamos 5 días para instalar. Nosotros decíamos, no, pues 5 días está más que suficiente para nuestro stand. De hecho, lo que hicimos fue armar un stand sostenible porque era casi que bueno, una estructura autoportante. Entonces no necesitábamos paredes, porque allá en Salones del Móvil, literal, le toca a uno hasta poner las paredes. Eh, y lo bueno de eso es que tampoco generó desperdicios, porque uno cogía, desempacaba, armaba, y después desarmaba y empacaba y no quedaba absolutamente nada de desperdicio. Pero entonces teníamos 5 días, Andy, y el primer día, pues llegamos allá a 9 de la mañana muy juiciosos y de repente nos damos cuenta, bueno, que tenía que llegar a las 9 y no llega, y bueno, normal, 10 tampoco, 11 tampoco, 12 tampoco llega, y ahí estábamos, bueno, ¿a qué hora va a llegar?
y nos dicen que llega a las 4 de la tarde. Y nosotros, bueno, 4 de la tarde duro, pero bueno, igual estamos bien de tiempo en el horario. A las 4 de la tarde, Andy, nada que llega y de repente nos dicen, pero nos mandaba las notificaciones, ¿no? Que ya salió de la bodega donde estaba, etcétera, a la feria. Y pues nosotros habíamos mandado todo desde Colombia y el stand llevaba 2 semanas esperando en la bodega. O sea, estábamos muy bien de tiempos todos. De repente, cuando llegan las 6 de la tarde y nada que llega y nosotros, bueno, ¿qué pasó? Y cuando va a llegar, nos dicen, no, hubo un error y en el camión no vino el stand de ustedes. O sea, la parte de ustedes vino Uf. vacía, imagínate. Y nosotros, bueno, 4 días, estamos bien. Ok, mañana, pero mañana nos entregan a las 8 de la mañana porque tenemos que instalar. Y nos dicen, no, mañana es festivo. Y A nosotros la como que, madre. bueno, sí, espérate, sí, es festivo, pero necesitamos que nos entreguen porque esto fue culpa de ustedes. Obviamente uno en Italia, los italianos, nada les importa, en Europa en general, en un festivo, todo cierra y nos dicen, no, la verdad es que es imposible, pero como sí que es imposible, tiene que pasar. Uno aquí en Colombia haría que pasara, allá no. Entonces, Andy, nos tocó montar y después al día siguiente, o sea, el tercer día, nos entregaron a las 2 de la tarde más o menos. Entonces fue una situación que se salió totalmente de nuestro control. Nos tocó correr con la instalación. Hubo un tema, o sea, de alto estrés, pero la verdad yo como persona pues no me estresé, tenía el equipo de arquitectos, el equipo de montaje y al final me lo agradecieron. Me dijeron, Tomás, gracias, porque cualquier otra persona se hubiera estresado y eso es lo peor que hubiera podido pasar, pues para nosotros. Y la logramos, o sea, obviamente hasta el último día, hasta las 12 de la noche, y al día siguiente, pues fue que abrió la feria, pero se logró. Y fue un diseño bastante diferente, bastante único, lo cual también llamó la atención. Era, como se dice, un laberinto sostenible basado en transparencias de nuestros textiles y cada etapa te invitaba a ir descubriendo. Entonces también fue algo muy conceptual, muy artesanal y mucha gente nos decía, este es el mejor stand que he visto. Y de repente otra gente traía más gente. Ahora, claro, lo que te digo, los niveles allá son otra cosa, pero fue muy lindo escuchar eso. De hecho, sería súper, Andy, si después de pronto en edición, mientras que hablamos de esto, puedes poner algunas fotos para que la gente Sí, vea, porque al tú me final es las algo envías y las muy, ponemos. Tú me las envías y las exacto, ponemos. exacto. Mira, Entonces algo muy visual, pero ahí, fue una experiencia increíble. ahí aprovecho esa paréntesis que hiciste, porque estoy seguro que muchas personas están pensando en ese momento, todos hemos obviamente tenido momentos de estrés, no sé, llegar tarde a un compromiso muy importante, algunos, pues por ejemplo, yo también que fui fotógrafo y he participado en algunas ferias, obviamente de una envergadura mucho menor que esta, eh, pues es lo que significa uno invertir un dinero importante en que todo esté perfecto para el comienzo. ¿Cuánto invertiste? Sí, Si nos puedes decir más o menos qué estaba en juego si no ponías no, el stand al sí, tiempo. no te cuento el número exacto, pero Sí, sí un te digo que es ballpark. sin duda alguna la inversión más grande de todo nuestro año y que se lleva el 50-60% de todo nuestro presupuesto de mercadeo anual. Uf, Entonces, como para que tengas un poco de sí, porque no es solo el costo del stand, Andy, de los metros cuadrados es aproximadamente un 15% de todo lo que es la feria. Entonces a ti te dicen claro. cuesta tanto y uno dice, ah, bueno, no es tan grave, pero súmale a eso la tejeduría de todas las piezas, armar el stand, el staff de instalación allá, la iluminación, los tiquetes, el enviar 5 personas, todo es una locura. O sea, de repente tú tienes que colgar las luces y entonces tú ya pagaste el stand y de repente para colgar las luces necesitas una truz en el techo. Y esa truz, solo que te la instale la feria, es el 30% del valor del stand inicial. Uf. Entonces todo te va sumando, y pues al final es un presupuesto pues muy alto. Otra pregunta que tenía con respecto a, digamos, lo que significa ser aceptado en la feria. Digamos, por una parte,
entiendo que claramente la feria tiene unos estándares, digamos, de excelencia, ¿verdad? Que me gustaría que nos los De contaras acuerdo, ahorita brevemente, de acuerdo. pero también tengo una pregunta, digamos, comillas, un poco más profunda, que es, ¿de qué dependía Sí, estar listo? Porque de alguna manera, si uno se traza el tema, no, yo voy a ir al Salón de Milán, y digamos que yo tengo la calidad para que ellos me acepten, ¿de qué dependía estar listo? En algún momento tú decías, digamos, mientras iniciabas como emprendedor, cuando decías, ¿en qué año será que yo voy a estar acá? Es decir, como tú te detenía de participar en la feria, estar listo en un punto específico de tu empresa, de tu propio proceso, o era literal y el dinero, o era literal y únicamente lo que te estaba deteniendo que te aceptaran por estándares de calidad. claro, claro, Andy, no, muy, muy buena pregunta, pero básicamente, pues yo siempre he dicho que nosotros crecimos en Colombia como estudio y siempre he dicho que esos años fueron la práctica, fue aprender no solo de nuestras piezas, de nuestro proceso manual, de nuestro concepto, eh, o sea, fue aprender y practicar y cometer muchos errores. Entonces uno va aprendiendo de esos errores naturalmente y de ahí ya viene el paso de la internacionalización. Obviamente garantías, precios de producción, costos de producción, etcétera. Tener todo eso muy claro. Pero una vez uno ya está listo, pues obviamente necesitas el músculo financiero para poder ir. También necesitas tener una trayectoria para que te acepten, que ellos vean lo que es tu marca, que ellos vean qué has hecho. Una de las cosas que le gustó mucho a la directora del Salón del Móvil fue nuestro árbol. Y como todo, pues se basa de una manera muy relacionada al arte, digamos. Entonces eso también, pues ayudó muchísimo, hizo que entráramos uno de los mejores halls. Pero sí, yo creo que sobre todo estar listo también, uno de los elementos más claves es tener al equipo listo. Y una de las cosas más importantes, si no la más importante en una de estas ferias, no es la feria en sí, sino la organización para la postventa. Entonces, creo que eso es uno de los que uno a veces no cae en cuenta, porque uno está tan enfocado en la primera feria que uno después dice como que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y algo que sí nos pasó en Verdi ese año fue que después teníamos otra serie de eventos, entonces no dejaban que uno se concentrara tanto en la postventa, que igual no fue bien y lo hicimos, pero también dijimos como que no, para el próximo salón no podemos, tenemos que tener el calendario libre en los próximos 3 meses para poder estar enfocados en eso. Espectacular. Quiero saber otra cosa de esto. Es, ¿por qué era una meta para ti estar en el Salón del Móvil? Muchas veces nosotros, cuando nos trazamos metas en nuestra vida, hay a veces unas motivaciones que pueden ser, digamos, económicas, como, ok, yo quiero estar allá porque yo Sí, estoy seguro que independientemente de lo que yo invierta, voy a ganar, no sé, 5 veces lo que yo gano. O puede ser una meta, digamos, aspiracional, porque, puta, porque yo me sueño, así como se puede imaginar Lionel Messi ganándose la Copa Mundo, porque es un logro, es llegar como al sí. Everest, ¿verdad? ¿Cuál era la meta y cómo creías que te iba a impactar llegar al Salón de Milano? Pues te puedo decir con toda seguridad y certeza que la meta no era económica, era mucho más una meta personal, laboral, aspiracional, era un gran reto, era un poco llegar a estar con los mejores del mundo en esta feria, que es sin duda la mejor del mundo, la más grande, la más importante. Y Andy se logró, y cuando se logró, recibimos un email felicitándonos, diciéndonos felicitaciones, son los primeros colombianos en tener stand en Salones del Móvil. Entonces también fue eso sí, un gran reto, o sea, no, una gran recompensa para nosotros, la verdad, fue una gran sensación, creó un gran orgullo y yo creo que yo no caí en cuenta de eso de pronto hasta que volví a Colombia. Tuvimos la Feria de Diseño en Medellín, donde está toda la comunidad de diseño colombiana, y todo el mundo era felicitándome, y todo el mundo era diciendo, Tomás, felicitaciones, qué duro. Y uno a veces está tan metido en la película que uno no cae en cuenta de lo que acaba de pasar, pero sí fue una meta, y ahí sí que un pequeño ejemplo de que los sueños sí se cumplen. Esta historia a mí me causa, digamos, erisipela, ¿no? Me da escalofríos
Porque muchas veces nosotros como Sí, sí, sí. colombianos vemos y ponemos como todas nuestras esperanzas en la selección Colombia y cosas así por el estilo, pero me encantan las historias como la tuya, que de verdad van y demuestran que hay colombianos que están de verdad sacándola del estadio fuera. Y bueno, nada me hace más feliz que siendo amigo tuyo, ver cada vez cómo está subiendo el listón. Me encantaría Gracias, Andy. que me contaras si hubo algún stand, ¿no? De otras marcas, etcétera, que te haya impactado especialmente. Y si es así, ¿por qué? ¿Y qué elementos crees que podrías incorporar para tu próxima exhibición? Andy, pues te cuento, fíjate que cuando uno está tan metido en la feria, uno no tiene tiempo de ir a la feria. O sea, uno está atendiendo clientes, tomando notas, después uno está cansado, después uno está almorzando, después uno sale y hay eventos en la ciudad, que es muy importante para el tema de networking. Después llegas al día siguiente, te tienes que levantar temprano, volver a estar en el stand a las 8:30 y repite esos 5 días. Entonces, eh, no me di tanto la vuelta de pronto como me hubiera gustado, pero sí te puedo decir que, bueno, hay grandes stands como el de Molteni, por ejemplo, me encantó, pero ya son unos presupuestos que tal vez sean 10 veces lo que estamos nosotros, o sea, una locura. Eh, pero sí, sí te puedo decir que estuve muy orgulloso de nuestro stand porque fue algo muy diferente y creo que tomamos el camino correcto en cuanto a diseño y mucha gente nos lo dijo y lo apreció. De hecho, ahorita la segunda edición ya estábamos mucho más organizados, ya teníamos mucha más experiencia. Sí, sí, siempre salen ideas y siempre se inspira uno, pero como te digo, creo que tomamos el camino correcto haciendo algo diferente. ¿Y, Entonces, muy orgulloso y y qué también crees que mejorarías? que creo que mejoraría O sea, si tú de dices como claramente hay pronto, otros que hacen esto, más allá de presupuesto, que es algo que tú dices como esto me hace falta para ser el mejor del mundo. no, o sea, en el stand de pronto unos pequeños detalles en iluminación, pero todo estuvo muy bien. La verdad no he tenido tiempo todavía para pensar en qué va a ser lo del otro año, porque pues todavía falta y estoy mentalmente muy ocupado en otras cosas, pero yo creo que muy bien. Y no, yo creo que básicamente, Andy, llegué a la conclusión de lo que yo tengo que hacer ahora es estar viajando, conociendo gente. Ese es mi rol ahora mismo. Y a eso es lo que me quiero dedicar los próximos años. Todavía que no tengo familia e hijos y tú sabes lo que eso puede implicar Por en supuesto. cuanto, en ¿Por qué cuanto crees que esa es sí. la acción más impactante que puedes tomar? Andy, porque cada vez que estoy con alguien salen nuevas oportunidades y creo que ahora mismo en estos momentos de Verdi como estudio, no hay mejor PR que yo. Entonces salen ideas. Yo me siento en una mesa en algún otro país y estoy con un amigo y alguien de repente dice, tienes que ver lo que él hace. Y la otra persona que está ahí sentada dice, wow, no puede ser, te tengo que presentar a tal persona. Y así se van dando las cosas, pues así y uno también buscándolas. Pero yo siempre he tenido mucha suerte, Andy, muchísimas, son unos cuentos impresionantes, pero también siempre he dicho que la suerte no lo va a encontrar a uno si uno se queda sentado en el sofá. Tengo que ir a Así es. buscarla. Y eso es lo que yo estoy haciendo ahora mismo y a lo que me gustaría dedicarme los próximos 3 años. Hablando de suerte y de viajar y de hacer networking, eh, quiero atar dos cosas. La Sí, primera, tú me enviaste antes de este podcast una foto en la que sales con ese árbol que tienes atrás, muy contento. sí. Quiero saber por qué esa foto es tan importante para ti. Y ya el segundo te lo digo, ¿por qué? O sea, la segunda pregunta que tengo te voy a decir cuál es a Bueno, si partir de quieres esa te cuento historia. la historia. Claro, claro, claro. Si quieres te cuento la historia del árbol de la vida de Verdi. Yo creo que esto fue uno de los temas que marcó un antes y un después para Verdi como estudio, porque nadie en Colombia pues había hecho algo así y tal vez también hay muy pocos ejemplos a nivel latinoamericano. Pero todo empieza, Andy, en el 2013 con un viaje con mi mamá a México. Entonces fuimos a varias ciudades y pues naturalmente yo siempre entraba a todas las ferias a todas las ferias no, a todos los comercios, los lugares de artesanías, porque me encanta ver la artesanía de otros países, soy muy orgulloso de la artesanía colombiana,
al final Verdi es artesanía. Entonces siempre estaba viendo diferentes técnicas, combinaciones de colores y simplemente porque me gustaba. Y cada vez que entrábamos a una tienda de artesanías en México, mi mamá era Andy maravillada con el árbol de la vida mexicano, pero era loca, que el árbol de la vida, que mira este árbol de la vida, pero son grandes, Andy, son como cerámicas. De hecho, me gustaría que también pusieras una foto del árbol de la vida mexicano, porque no Ujú. es un árbol, yo lo comparo un poco al equivalente de la chiva colombiana, la de cerámica, Ajá. pero en México son bastante grandes, pero muy así. Hablan de la familia y bueno, entre muchas otras cosas de la cultura mexicana. Y yo le decía, mami, pero ¿cómo vas a llevarte eso a Colombia y dónde lo vas a meter? Pero me lo mencionó tantas veces que sembró una semillita y a los 3 meses yo me metí a internet a buscar sobre el árbol de la vida. De hecho, Andy, me voy a dar la vuelta por allá para que vean la Ujú. dimensión del árbol. Sigo contando la historia, pero me metí a buscar y me di cuenta, o sea, empecé a leer sobre el árbol, morfologías más fuertes, Andy, eran nuestros antepasados. Y mi padre había fallecido hace 3 años. Entonces, era muy, muy reciente para mí todavía. Y en ese momento hice clic con mi papá, que al final es el que inspira toda la historia de lo que es Verdi, y dije, no tengo casa de Verdi. Y aquí pueden ver un poco la escala. Entonces tuve la idea, Andy, lo visualicé, pero pues no tenía cómo hacerlo, no tenía dónde ponerlo. En el 2015 se dio con la idea y mandé a hacer un render y lo puse en el corcho, en los cuartos, porque la oficina en ese entonces era mi apartamento. Eh, y bueno, hacia el 2010, finales, estaba yo caminando por acá, por el barrio, camino al Corrientazo a almorzar, y cuando estoy haciendo eso, me doy cuenta que están colgando un letrero de se arrienda en una bodega. Y yo digo, no, aquí es donde voy a hacer el árbol. Yo no le digo a nadie en el equipo en Verdi, alquilo la bodega, contacto con Colette Studio, muy amigos míos, muy talentosos, y de repente los traigo un día y les digo, miren, este es el showroom, aquí vamos a hacer el árbol y el showroom de Verdi. Esto era una bodega, te voy a mandar esas fotos también. Y el proceso evolutivo fue muy lindo. Y Andy, para serte sincero, el árbol quedó mucho más lindo de lo que yo me lo imaginaba. O sea, realmente. De hecho, ahora mismo ver una rama que está vestida de Pride por junio, pues Verdi siempre celebra la inclusión, entonces es parte de un proyecto muy lindo que hacemos social. Y bueno, Andy, si te pones a pensar, el árbol es muy lindo porque no solo es el símbolo de Verdi y no solo representa esa unión entre la fibra natural y el metal en nuestro trabajo, sino que también es un tributo a mi padre y a mi madre, porque si no fuera por ella, no hubiera pasado tampoco. Entonces, digamos que de ahí viene la historia. De hecho, mira, vamos a coger aquí rápidamente y vamos a voltear. Y aquí van a poder ver un poco la... Es absolutamente espectacular. Y además, que de hecho lo que tú dices, este árbol creo que tiene como unos 5 metros de alto Sí, y, bueno, o sea, lo hemos visto en muchísimos posts de Instagram, lo hemos visto mucha gente que lo comparte en todas partes. Y acá mientras tú estás mostrando un poco el tour de tu bodega y de tu showroom, yo aprovecho para contar una historia con la que vamos a atar la siguiente pregunta y es, yo recuerdo estar en un avión hace muchísimos años, o sea, como 10 años, ponle, en el 2013 también. Y vi unas fotos promocionales de un hotel que me dejó maravillado. Este hotel quedaba en la mitad del desierto en Estados Unidos, en Utah, y yo dije, yo quiero estar allá. En ese momento Instagram no era como tan fuerte como lo es ahora, y yo siempre fui una persona que le gustaba viajar a sitios únicos, o sea, lugares que nadie más estuviera. A mí me gustaba como volver de vacaciones, como usted qué hizo, no, yo fui a Miami, usted qué hizo, no, yo fui a Miami, usted qué hizo, no. Yo me fui a Utah y este hotel del que estoy hablando se llama Amangiri. Es Manguiri. absolutamente fenomenal, queda en la mitad del desierto, son unos paisajes impresionantes, el diseño es minimalista, es un sitio de verdad para relajarse y para uno sentir la conexión con la naturaleza. Yo creo que no he estado en un sitio más hermoso en mi vida que ese. Y Sí, es hecho en una reserva de los Navajo.
Correcto, de los correcto. nativos americanos. Y a mí pocas cosas me sorprenden, pero yo sí quedé alucinando el día en el que vi que Sí, pusiste un post en Instagram instalando, no creo que ese mismo árbol, pero una réplica de ese árbol una en réplica. Amangiri. Cuéntame cómo hiciste para lograr una colaboración con la cadena de hoteles Aman, que es una de las más lujosas, prestigiosas y además de lo que llaman silent luxury, ¿no? De lujo, lujo Exacto. silencioso. Eh, para mí es una Como cosa Verdi. que de verdad necesito saber exactamente. Yo necesito saber esta historia. ¿Cómo pasó eso? Andy, bueno, te cuento, para nosotros también fue un logro increíble. De hecho, nos invitaron 4 noches allá. Éramos 3 personas del equipo de Verdi. Invitamos también arquitectos interioristas de Los Ángeles. Lo pasamos increíble. El sitio, como dices tú, es una locura. Después te mando fotos aquí para que también proyectemos. Y Andy, bueno, eso no es tan sencillo como uno coger y decir, hola, Manguiri, somos de Verdi, somos de Colombia, nos Exacto. gustaría hacer algo con ustedes. Porque automáticamente al uno hacer eso implica como que no te presten tanta atención. ¿Me entiendes? Porque hay mucho Mm. interés de una sola parte, diría yo. Al menos que uno fuera ya pues una marca demasiado establecida y ya dijeron, bueno, pero hacer uno una marca pues muy desconocida a nivel internacional, muy pequeña todavía, es todavía más difícil. Entonces, esto fue por medio de nuestra agencia de PR en Los Ángeles, se llama Eclat, y Hanan, que es una creativa muy, muy dura. Ella fue la que tuvo la idea y ella fue la que le hizo todo el approach, el pitch a la man, hablándoles de nosotros, y la conexión fue la sostenibilidad. Entonces a ellos les encantó la idea, lo hicimos, también fueron muchos retos, pero de repente Andy estaba yo ahí arriba instalando el árbol montado en una escalera y diciéndome a mí mentalmente, Tom, hazte una nota mental de esto porque esto no se va a volver a repetir. Y aquí la tengo guardada y me acuerdo perfecto del momento. Y fue increíble, Andy, fue realmente increíble ver el árbol ahí instalado, ver el logro después de todo ese viaje. Nosotros llegamos a Las Vegas, 4 horas y media en carro, llegar ahí de repente que te lleguen las cajas con el árbol, instalándolo y viéndolo ahí. Y Andy, de repente cuando vemos eso, pues nos damos cuenta, o sea, caigo en cuenta y le digo a las niñas del equipo, les digo, eh, niñas, que se den cuenta que el primer árbol en el desierto de la Manguiri es colombiano. Y el primero y único es colombiano. Entonces, pues ahí fue un momento muy lindo en cuanto a orgullo también, ¿eh? La verdad es que también fue algo muy importante. ¿Y dónde lo estaban exhibiendo? A mí me parece recordar que lo tenían en un momento en algún lugar del lobby o digamos como adentro del hotel, Sí, pero también hay unas fotos que son en el exterior. No me queda claro cómo fue la estuvo activación del afuera, todo. estuvo afuera y después se pasó indoor. Y Ujú. estuve ahí aproximadamente 3 meses. Entonces, de hecho, me acuerdo, Andy, estaba Lady Gaga también quedándose en el hotel. Estaba por ahí, ¿no? En el restaurante. Y me acuerdo en un momento donde ella se quedó fijamente mirando al árbol. Entonces, pues, yo estoy seguro que si ella vuelve a ver ese árbol en algún momento, lo va a relacionar con el Amangiri y va a caer en cuenta que eso es Verdi. Entonces, pues esa fue una de las ideas detrás del árbol también, Andy. La idea es que uno, una vez uno lo vea, uno no lo pueda olvidar. Así no nos sigas en Instagram, pero tú una vez veas el árbol, cuando lo vuelvas a ver, te va a volver a conectar con Verdi y vas a decir, ay, ya conozco esta marca, yo ya he visto este estudio. Y eso, Andy, y tú lo debes saber, hace mucho más factible que tú pases el tarjetazo. Ujú. Y una pregunta, ¿tú conocías Ajá. cuando empezaste a diseñar el árbol de la vida hace tantos años? ¿Tú ya Sí. sabías estos principios, digamos, sobre todo de marketing, o como que ahora que lo miras en retrospectiva te das cuenta de lo que estabas haciendo? Sí, ¿cómo fue? ¿Simplemente te No, lanzaste con una Andy, corazonada que tuviste y luego funcionó perfecto? ¿O fue todo, como dicen, yo en, fríamente calculado? yo en cuanto al mercadeo siempre he tenido, digamos que la vena por eso. Yo estudié administración de empresas y siempre he dicho que la administración es un tipo de diseño, diseño de estrategia.
diseño de cómo hacer que la gente le llegue tu trabajo, cómo hacer que a la gente le guste tu trabajo. O sea, para mí eso fue tal vez lo más valioso que me dejó toda la carrera de administración, todo el tema de planeación. Y yo, Andy, también siempre he sido una víctima de mercadeo de otras empresas. Entonces me acuerdo cuando salió el iPhone y literal lo mostraban ahí dando vueltas así, yo decía, "No, necesito una vaina de esas". Entonces, al también saber el poder que ha tenido en mí, yo también he tratado, y creo que he sabido replicar eso hacia afuera, desde Verdi. Y lo más importante, Andy, en todo este cuento es el storytelling y la historia que hay detrás. Y el otro día, muy atado a esa frase, estaban unos mexicanos acá visitando y de repente me dicen, ya nos habíamos tomado nuestro pino, ya habíamos almorzado, estábamos todos un poco prendidos. Yo había contado la historia de Verdi, estaba muy inspirado y de repente me dicen, no, Tomás, es que nos encanta tu marca. Y yo como que, no, 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 Héctor, esto no es una marca y de hecho fluye. Y yo digo, esto no es una marca, esto no es un tapete, esto no es una mochila, no es un árbol, esto no es ni un concepto. Yo la verdad considero que Verdi es una historia y creo que es una historia que apenas está empezando. Y al final lo creo firmemente. ¿Ah? Ya después es una frase que he vuelto a repetir varias veces, pero en ese momento salió naturalmente. Y yo creo que Verdi no es solo una mochila, no es solo un tapete, es todo lo que hay detrás. Las familias, las comunidades artesanas que hilan la fibra, después nuestros maestros artesanos aquí en el taller de Verdi, que crean nuestras piezas. No solo, yo también siempre he dicho que yo no soy Verdi. Verdi es todo el equipo que hay detrás y no solo los que están actualmente en los equipos de mercadeo, ventas, diseño, gerencia, administrativo, etcétera, sino también todas las personas que han pasado por el equipo de Verdi y han dejado su grano de arena. Entonces, O sea, comparto 100% esa visión que tú dices y le voy a añadir algo que yo siento solamente viéndote ahorita en el escenario que estás, que hasta este momento sí, caigo en cuenta. De alguna manera, tu showroom es un pequeño oasis, ¿no? Un pequeño paraíso. Es como si uno entra cuando uno se pone las gafas así de VR, de realidad virtual, de lo que sea, y que uno entra a un mundo absolutamente distinto. Eso es como sí, lo que sucede. Uno entra sí. allá y se abstrae 100% de lo que está pasando en el mundo exterior y entra como en este universo único de Verdi. Eso me parece fenomenal. Te quería preguntar, De adicional, con acuerdo. el tema de las Sí, activaciones y esto, ¿cuáles son tus KPIs? ¿Cómo haces tú para saber cómo evalúas el éxito, por ejemplo, de tu stand en el salón del móvil o la activación con una Manguiri o la que venga o la que venga? ¿Cómo sabes? pues todo depende, Andy, porque hay activaciones que sí se pueden ir de manera numérica, como la que es Salón del Móvil, y hay activaciones que no, como la Manguiri. Pero uno se va dando cuenta con el tiempo. O sea, mira, por ejemplo, el impacto que causó en ti el tema de Amanguiri. De hecho, yo después viajé a México y muchas personas felicitándome por eso. De hecho, el otro día, imagínate, mira este cuento que me escribe una amiga y me dice, Tom, imagínate que estoy en el IED en Madrid dando mi maestría de diseño y el profesor empieza a hablar de Amán y después empieza a hablar de un estudio colombiano que hizo un árbol ahí. El profesor pues trabaja en Hermes. A la madre. Eh, y de repente empieza a hablar de Verdi y Nana, mi amiga, de repente alza la mano y dice, yo trabajé ahí, yo trabajé ahí. Entonces, pero imagínate que estuvieran hablando, esto fue hace como 4 meses, 3 meses, o sea, 2 años después de la activación, y el profesor que trabaja en el mes del IED está hablando de la Manquiri y de Verdi a su clase en su maestría en diseño. Después me invitaron a mí a la clase y pues yo hablé sobre Verdi allá. Entonces ya ahí pues se da cuenta uno de la repercusión que puede tener este tipo de eventos. ¿Y qué pasa? Que de pronto tú lo ves y tú dices, no, pues Verdi estuvo en la Manguiri, tú de repente no te das cuenta, pero no sé, en 2 meses es el cumpleaños de Andre y tú dices, le voy a dar una mochila Verdi. Ujú. No por el Amanguiri, pero me entiendes, Sí, subconscientemente, porque te encanta Verdi, porque Verdi es increíble y por todo lo que Verdi ha generado, pues, a raíz de estos años.
Una vez un amigo me preguntó, Tomás, ¿pero qué fue lo que tú hiciste para llegar a donde estás? Y la verdad no hay una respuesta concreta a eso. Solamente han sido una serie de pasos chiquitos que poco a poco pues lo van llevando a uno a cumplir sus metas y pues al lugar a donde uno está. Y obviamente hay unos pasos que sí marcan, como el de la Manguiri, como el del árbol, como cuando en Verdi lanzamos la mochila Verdi, por ejemplo, como estar en Salone del Móvil, pero esos pasos grandes están acompañados de una serie de esfuerzos y de pasos muy pequeños, y sin esos tampoco sería posible. Eso que dices es tremendamente cierto. Acá en este podcast tuve hace unos meses a Ana Giraldo, que es una montañista colombiana que trepó el Everest. De hecho, ha trepado ya varias de las 7 cumbres, ¿no? Que es básicamente el monte Sí, más alto en cada continente. Ya está a punto de ok, terminar las 7. Y, wow. y me recuerda muchísimo esto que tú estás diciendo de lo que es subir el Everest, porque a fin de cuentas, de lo que se trata es de ir poquito a poquito, ir conquistando la montaña, ¿verdad? Una cosa que mide casi 9.000 metros, ir poquito a poquito llegando allá. Te quería preguntar, ¿qué pasa con ese árbol que tuvieron en Amangiri? ¿Sigue existiendo? ¿Va a haber un tour por distintas ciudades Yo, del mundo con él? ahorita, ahorita, ¿Qué función ahorita tiene? respondo tu pregunta, ahorita respondo tu pregunta, Andy, pero algo que acabas de decir de las 7 cumbres, que sí creo que es muy cierto y se relaciona muy a eso, creo que es muy importante en el trabajo. Y es, mi papá tenía un dicho y decía, we're riding waves, y lo decía, we're riding waves, o sea, muy él era un personaje. O sea, sí, estamos surfeando horas y yo nunca entendía por qué lo decía. Y hace no mucho, pues caí en cuenta, Andy, y es que al final lo más importante de la meta no es la meta en sí, sino es el camino a lograrla. Porque cuando uno cumpla sus metas y qué, ¿me Ujú. entiendes? Estará uno ya, pues no sé, ya viejo, pues si Dios quiere. Lo más importante es el presente, es cada pasito de esos pequeños, es gozársela, es ser feliz con lo que uno hace o pues tratar, porque no siempre es fácil. Y creo que el consejo más importante que puedo dar en cuanto a eso, que se relaciona mucho a esto, bueno, te cuento esta historia. El otro día estaba en República Dominicana, me invitaron a Design Week allá a hablar en una charla y de repente afuera me encuentro unos jóvenes y me dicen, conocían Verdi, y me dicen, wow, o sea, no wow, pero bueno, tú eres Tomás de Verdi, o sí, y me dice, no, amamos nuestro trabajo, tu trabajo, somos, no sé si fans, pero bueno, tú me entiendes un poco la Sí, conversación, fue muy lindo. Y de repente me dicen, una interrumpe y dice, Tomás, pero si nos pudieras dar algún consejo, ¿cuál sería? Danos uno. Y pues me cogen un poco fuera de base y mi respuesta es no, pues la verdad les podría dar muchísimos consejos, pero no sé qué ahora mismo no se me viene nada a la mente. Y automáticamente dije, Tomás, ¿qué clase de respuesta es esa? Da un consejo. Y el consejo que se me vino a la mente fue que es muy importante hacer todo lo posible o cómo llegar a saber a no estresarse en el trabajo. Entonces, es una de las enseñanzas más grandes que me ha dado la vida, cómo no estresarse en el trabajo, porque el estrés al final es el máximo bloqueador de la felicidad en el trabajo y uno se la pasa la gran mayoría del tiempo trabajando. Y hay cositas pequeñas y cosas grandes también que siempre van a salir mal, pero estresarse no va a traer absolutamente nada bueno y lo único que uno puede lograr al estresarse es transmitirle eso al equipo de uno. Entonces, una de las enseñanzas más grandes que me ha dado la vida es cómo tratar de manejar el estrés en el trabajo y saber aceptar estas cosas, saber que van a haber muchos retos y simplemente ir llevándolos paso a paso. Y desde que caí en cuenta de esa realización, Andy, te puedo decir que ha cambiado mucho pues mi ánimo pues, o mi vida laboral y también la de mi equipo. Entonces sí creo que ¿qué es haces uno de para los no estresarte? consejos más. ¿Qué estrategias o Andy, tácticas o no hábitos? es más un set, es más un estado mental y es simplemente saber y aceptar las cosas y saber que siempre, pues no van a saber cosas buenas, o sea, que siempre que las cosas no siempre van a salir bien y que el tú preocuparte no va a traer absolutamente nada bueno, el que tú estresarte, que si la cosa va a salir mal, va a salir mal, pero si la cosa sale mal y tú andas estresadísimo, pues no va a arreglar nada, mientras que si la cosa sale mal y tú igual estás de buena actitud, eso va a causar repercusiones positivas no solo en tu estado de ánimo, tu vida laboral, sino también en la de tu equipo. ¿Sí Eso me es muy explico? cierto. Yo Sí,
Una cosa que me gustaría complementar ahí con el tema del estrés es, estar casado no es fácil, ser papá no es fácil tampoco. Y han habido varios momentos en los que uno dice como, o sea, ¿qué es esta cosa? Pero yo empecé, o sea, yo me hice una reflexión un día en el que yo llegué y dije, André, tú pensabas que estar casado era fácil, tú pensabas que ser papá iba a ser fácil. Y yo me respondí, no, obviamente que no. Yo de hecho sabía que iba a ser, o sea, como que tuve también esta discusión antes de casarme con mi Sí, mamá, con mis amigos, en fin. Es como todo el mundo, no, no va a ser fácil. Y yo, sí, lo sé, no va a ser fácil. Y en ese momento, que estaba como, ¿sabes? Como cuando uno le sale un poco como humo por la cabeza, sí, yo ajá, ajá, decía, André, esto así es como se ve difícil. Esto es lo que es exacto, difícil. Y sí. al haber caído en cuenta que eso era una materialización Y de las expectativas es, difíciles que yo tenía de lo que iba a ser papá o exacto, el matrimonio, me hizo poder aceptarlo y poder bajarle un poco al tema del estrés. Quería, es, digamos, ese fue tu clic. exacto, exacto. Y Sí, me lo ha hecho más fácil, no significa que no me estrese, pero me ha hecho un poco más claro, fácil, claro, digamos, claro. salir más rápido del tema, ¿sabes? Claro, Andy, claro. Y de hecho, este tipo de ejemplos me recuerda a una frase de un libro que leí que se llama Siddhartha. Me marcó de todo el libro, creo que es la única frase que recuerdo, y dice, la sabiduría no se puede enseñar. Entonces tú le puedes decir a todo el mundo que el trabajo, que no te estreses, le puedes decirlo del matrimonio, que no te estreses, les puedes decir cuando te llamen del banco, de Movistar, con el teléfono, no cojas rabia, pero es simplemente cuando uno lo viva y cuando uno haga clic, o sea, saberlo hacer, digamos, o saberlo llevar, interiorizar eso y hacer el cambio de mindset. Y de pronto el que uno le diga en este tipo de cosas ayuda a ese cambio de mindset, pero no es algo que uno solamente puede hacer así ya, tiene que venir por una experiencia. Y pues en mi caso fueron varias, pero sí es uno de los consejos más importantes que podría dar en cuanto al trabajo, Andy. Y otro que este fue traído por la pandemia, que también considero muy importante, es la realización de que Tomás es una cosa, Verdi es otra. Yo no Ujú. soy mi trabajo. Y cuando uno tiene un proyecto de estos que lo apasiona tanto a uno, es inevitable que esos dos se mezclen. ¿Me entiendes? Y es Ujú. inevitable que uno en alguna parte de la vida diga, no, pero yo quería sin Verdi. ¿Me entiendes? Y a mí me pasó algo y es que me daba cuenta, yo soy muy juicioso con mis metas anuales, y me daba cuenta que año tras año yo separaba laborales y personales, cumplía todas las personales, perdón, las laborales, pero las personales no. Y en la pandemia, pues hice clic y dije, como esto no puede pasar. Entonces también es muy importante, Andy, así como uno le dedica tiempo al trabajo, dedicárselo a uno. Y también creía que pues la otra esfera ya es las relaciones. Y lo más importante, pues, en algunos casos no es miedo, pero debe ser la familia, y en otro caso, pues las relaciones. Pero sí creo que hay que saber llevar un balance entre esos tres, porque si uno se obsesiona pues con el trabajo, al final uno va a dejar los otros dos muy abandonados y nada bueno puede salir de eso. Lo otro también es que cuando uno se obsesiona tanto con algo, con cualquiera de las esferas como el trabajo, es que también es la perfecta receta para que no te lo termines gozando o para que le termines cogiendo rabia. Yo, Entonces, de hecho, tenía justamente ese quote, bueno, un quote relacionado a esto para traer más adelante, pero ya que estamos aquí, te lo quité, te eh, lo quité. no, no, simplemente vamos a profundizar. No, Yo te voy a mentira. decir que si triunfas laboralmente, pero no en tus logros personales, no te vas a considerar una persona exitosa. Entonces, quiero que me cuentes un poco de De este acuerdo. hábito anual que tú tienes de hacer tus metas personales y las laborales. ¿Cómo funciona? ¿Haces 10 de cada una, 5? Cuéntame un poquito cómo funciona eso. Y sí, bueno, ¿y a qué te refieres con que si no logras tus logros personales, no eres una persona exitosa? No, pues Andy, sí, o sea, yo básicamente sí todos los años escribo mis metas. Entonces, yo creo que lo que nos pasa a todos es que los primeros 3 meses uno está súper juicioso. Después ya junio uno se le olvida lo que son las metas. Entonces, en algunos momentos lo he hecho hasta para que me lleguen recordatorios mensuales que pongo, todo, o sea, en enero, cuando estoy haciendo mis metas para acordarme. Ahora, este año no lo he hecho. Pero lo que sí siempre tengo es esa meta escrita al principio del año y cuando voy a escribirlas del siguiente año me regreso a ver las anteriores.
Entonces, pues uno ahí va cayendo en cuenta de que logró y que no. Y es muy satisfactorio ver ciertos logros y, y a veces también te espabila. Entonces, ¿qué pasa, Andy? Esto me lo dijo un amigo una vez, pero yo también creo que uno tiene que ver uno cómo está en las diferentes pues, esferas de la vida. Entonces, cómo estoy laboralmente, yo considero que muy bien, aunque hay todavía muchas metas por lograr, etcétera. Pero estás arriba de un 8 o 7, sí, definitivamente, perfecto. ¿Cómo estás en el tema de tu salud? Pues mira, también considero que muy bien. De pronto, no sé, cómo estás en el tema de tus relaciones personales. Y de pronto hay alguien dice, no, de pronto no estoy tan bien, de pronto estoy trabajando mucho, de pronto tengo que prestarle más atención a mis amigos, de pronto son un 5. Entonces ahí es cuando uno, o en las relaciones pues, de pareja, por dar otro ejemplo, ahí es cuando uno debería prestarle más atención a eso y bajarle un poco a lo otro, porque al final es el balance entre todo, que es lo importante, y pues yo considero que las metas anuales ayudan a ver, porque uno todo el año está siempre trabajando en un tren, dándole que reunión, que un evento, que un viaje, que esto, que lo otro. Entonces sí considero que es un buen momento para mirar esto. ¿Esto lo haces qué? ¿En un iPad, cuaderno, el computador? ¿Dónde las Agendas, anotas? agendas, Agendas, o sea, papel. agendas, sí, Y por de ejemplo, papel, sí. cómo es una meta de logro personal? ¿Cómo se ve una meta de esas? Pues depende, Andy, hay varias como las clásicas, como la lectura. Entonces, ¿cuánto estoy leyendo? Para mí hay otra muy importante que es el tiempo pasado en el celular. Hay otra que creo que es muy común, que es el tema del peso, el tema de hacer deporte. Por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo kitesurf y me encanta. Esa fue una de mis metas personales, aprender a hacer kitesurf y me costó muchísimo, pero lo logré y ahora me encanta. Entonces, pues sí, que comer sano, y hay otras como no Bien. coger, que esto ya la superé hace rato, pero no coger rabia cuando estoy manejando, detallitos pequeños así, como también ahorita otro que mencioné, como no coger rabia cuando me llaman del banco a cada rato a venderme cosas, que considero que es una falta de la privacidad de uno, pero bueno, va a seguir pasando. Entonces, yo creo que ya son, sí, son pequeñas cosas, de pronto ser más cordial, ¿me entiendes? Y así. Ahí, ya que estás hablando del kitesurf, vi una foto tuya justamente del kitesurf y lo tengo para más adelante hablar del kitesurf. Pero me llama mucho la atención los comentarios, ¿no? Yo soy así mega stalker de verdad cuando preparo una de estas entrevistas y yo miro hasta qué te escriben los comentarios, yo miro qué Sí, sí, followers, sí, sí, o sí, sea, a qué cuentas le haces follow. Yo intento hacer lo sí. más robusto posible esta cosa Ok. y me doy cuenta que hay muchísimos comentarios así, ¿no? Fueguitos, crack, etcétera. ¿Qué piensas de esos elogios? Pues Andy, al final sí, o sea, los elogios lo hacen a uno sentir bien. Es algo lindo cuando son comentarios. La verdad es que uno los aprecia, así mismo como las felicitaciones en un cumpleaños. No sé, si es algo lindo, eh, y me lo disfruto y lo aprecio, pero sí pienso que puede ser un arma de doble filo cuando uno lo ata a redes sociales, porque también puede venir acompañado que pues yo soy activo en redes sociales, bueno, solo en Instagram, porque pues como tú sabes, Ujú. soy también muy apasionado de la fotografía. Entonces era como la manera perfecta de mostrar mis fotos. Y eso ya evoluciona a mostrar un lifestyle. Y eso pues evoluciona a crear un impacto también en lo que es Verdi, porque al final yo soy parte importante de lo que es Verdi. Pero entonces también hay un momento donde uno estaba pegado a las redes sociales todo el tiempo y que no, que esta foto, que será que a la gente le gusta, que será que tiene suficientes likes, que por qué no tuvo, que ahora la subo. Y eso, Andy, es un estrés y puede ser horrible y puede generar muchas inseguridades también. Eso ya también es un tema superado. Pero de hecho yo ahora mismo tengo mi Instagram bloqueado, literal en mi celular, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y de 6 de la mañana a 11 de la mañana, de sábado a domingo. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que me levante un sábado a ver Instagram. ¿Me entiendes? Hey, mira por la ventana. O sea, y es una herramienta que está diseñada para enviciarte. Entonces, para mí esa ha sido la mejor manera de lograrlo.
es bastante estricta, sí, pero básicamente en Screen Time le pongo una clave, pero lo que pasa es que la clave no se la pongo yo, se la pone otra persona y cuando se cumple el tiempo límite o cuando estamos en esos horarios, claro, no puedo entrar. Pero ¿qué es lo que pasa, Andy? Cuando tú vas a entrar a Instagram automáticamente, no sé si seguro te ha pasado que le vas a mandar un mensaje a Andrea en WhatsApp, pero en vez de mandarle el mensaje, entras a Instagram y Ujú. empiezas a scroll. Sí, uno Y uno entra no en se da un ni loop cuenta. eterno. Sí, eterno. Y de repente, y ahora con los videitos esos que salen, que no sirven para nada, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo tienes bloqueado, tú tratas de entrar, te das cuenta que no puedes y no pasa nada. Sigues con tu vida, ¿me entiendes? No te genera ni ansiedad, no te genera estrés, no te genera nada, solamente no te quedas ahí pegado. Entonces, sí, ese también es otro de los aprendizajes ahí en cuanto a redes sociales. Entonces, Ya sí. que seguimos acá en redes sociales, la otra cara de la moneda. ¿Crees que has despertado envidia y alguna vez, y si sí, alguna vez ha habido como una manifestación, digamos, como clara de envidia con la que hayas tenido que lidiar? No, no creo, Andy, la verdad. O sea, o no que me haya tocado. Eh, o sea, algo así que te diga algún ejemplo. La verdad, yo soy una persona pues bastante amable, considero una persona querida, muy buena nota, sonriente, etcétera. Y bueno, quién quita, a lo mejor sí, pero tampoco es algo en lo que me enfoco ni es algo que tengo en mente. Entonces, también soy un poco, ¿cómo se dice? Oblivious, Sí. ingenuo. Sí, se Entonces, te pasa, no le paras no, bolas en absoluto. no, 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 en lo más mínimo, ¿ah? Gracias a Dios. Otra frase que me llamó mucho la atención. Dices, los sueños de la pareja de uno tienen que ser tan importantes como los de uno. ¿Por qué? ¿Y Qué qué te hizo llegar a esa risa. conclusión? ¿Dónde leíste eso? Lo oí. ¿Lo oíste? Sí. Sí, es Andy. También ha sido otro de mis despertares. Y es algo que saqué pues, de una relación muy importante que tuve. Y es que a veces, Andy, uno está tan enfocado en los sueños de uno, que son ambiciosos, que son complicados, y uno está en una relación en pareja, y uno no por mal, sino por estar tan enfocado y por falta de tiempo, uno de pronto no le presta atención a los sueños de la pareja de uno, que al final, ¿me entiendes? Pues la pareja de uno es esa persona y es su propio universo y es su propio uno. ¿Me entiendes? Y para ella, para esa persona, pues los sueños son igual importantes, los de ellas, que los de uno para uno. Y si esa persona no está contenta, es muy difícil o realizada que esté contenta en la relación también, porque como dicen, para estar contentos en pareja uno tiene que estar primero pues contento consigo mismo. Entonces, pues, ese fue uno de los grandes aprendizajes de la vida y llegué a esa conclusión que los sueños de la pareja de uno tienen que ser igual de importantes que los de uno, porque si esa persona no está contenta, pues nunca va a estar realmente ahí en la relación. Pero eso sí fue algo, Andy, que no leí en ningún lado, sino que simplemente, pues caí en cuenta, fue un clic que también hice en la vida y es algo que llevo, pues muy en el corazón hoy en día. De alguna manera, o sea, ¿tú considerarías que esa relación, que no sé si está acabada o no, sufrió por tu trabajo? O sea, fue víctima de tu obsesión por tu empresa. No, no necesariamente, no creo que sufrió, no, no creo que diría que llegó hasta allá, pero sí creo que generó un poquito pues, de separación tal vez entre yo estar llegando a mis logros y de pronto ya no. Entonces es como si tú estuvieras en una relación donde tú ves que tu pareja está cumpliendo todos tus logros y de pronto tú no. Entonces puede generar, y yo creo que si esa pareja está ahí ayudándote pendiente, pues puede ayudar mucho en esa situación, digámoslo. Ahí, Tom, a mí me parece que tú, aparte de ser, como dijiste, bueno, número uno, un gran empresario y una persona chévere, amiguera, amable, cercana, próxima,
tienes muchísimo que enseñar, no solamente desde el punto de vista profesional, sino en el personal, como lo estás demostrando en este momento. Y me parece que esta historia queda absolutamente incompleta, así la puedan oír en muchos otros podcasts, así Sí, la puedan leer en muchas otras revistas. Si no nos cuentas un poco, ¿cómo eras tú de estudiante? ¿Siempre fuiste una persona tremendamente pila y que estaba destinada para tener una no, empresa de diseño que está causando el revuelo que está haciendo? no, para nada. Nunca fui muy pilo. Fui un estudiante realmente average en el colegio, digamos, y en la universidad. Pero Andy, a mí me iba muy bien en lo que me gustaba. Me iba muy bien en biología, me iba muy bien en historia, me iba muy bien en inglés. Por ejemplo, me eximían de todos los exámenes de historia porque me gustaba el tema, pero en matemática en el colegio estaba en low math, se llamaba, que no creo que hoy se llame eso porque qué nombre tan terrible. Eh, y por ejemplo, en la universidad, pues estudiando administración, perdí contabilidad varias veces. Mientras que en mercadeo, en estrategia, etcétera, me iba muy bien. Entonces siempre he sido una persona muy analítica, muy creativa, pero por ejemplo en la universidad también siempre era todo por última hora, que yo creo que es una condición natural de muchos estudiantes, pero pues me iba muy bien en lo que yo era bueno y en lo que no pedía ayuda, llamémoslo así, pedía ayuda, Ajá. para no decir Entiendo, otra cosa, pero bueno. entiendo que además de hecho ahorita no sabes ni siquiera dibujar, no eres un buen dibujante. ¿Cómo haces para diseñar y tener todas estas ideas y llevarlas a la realidad sin esa Sí, Andy, habilidad aparentemente tan clave? Por eso, por eso fue que no estudié diseño, porque yo a los 18 decía, no, si no sé dibujar, nunca voy a ser gran diseñador, que no es para nada cierto. Pero bueno, gracias a Dios estudié administración porque me dio las bases, pues para crear lo que es Verdi hoy en día como estructura. Y hoy en día, Andy, edito muchas fotos y tengo mi iPad y tengo mi Apple Pencil. Ah. Y Andy, es la primera vez que me he podido sentir como un artista editando fotos y me encanta editar fotos con esto, precisamente por eso. Entonces, no, yo creo que el tema de la creatividad no está necesariamente en el saber dibujar o no, sino en el tema mental y en el tiempo que uno le dedique a ser creativo y la pasión que uno sienta por ser creativo y al final también el tipo de mente que uno tenga, porque tú, o sea, habrá alguna gente que tú le hables de creatividad como a mí me hablas de números. ¿Qué te llevó a tomar las riendas de la empresa? Entonces, remontémonos unos años atrás. Eras un Sí, estudiante que viajó a Bogotá, estaba estudiando administración. Tu mamá te decía que básicamente te dio un ultimátum de que tenías que estar haciendo bien las cosas en la universidad o te devolvías para Barranquilla, te daban el sí. Bogotazo, creo que le dicen ustedes allá en la costa. Sí, el Bogotazo, Y, pero y sí, o que me devolvía para entonces, Barranquilla, yo estaba en Bogotá. exacto, te devolvías. Y básicamente está tu mamá perdiendo un poco la paciencia con tu tema académico. ¿Cómo te involucras en Verdi? Que de hecho en ese momento creo que no se llamaba Verdi, ¿verdad? Mi padre funda Verdi en el 95. Esa es una historia muy linda, pero para que no nos quite todo el tiempo voy a avanzar. Eh, y él cierra su empresa que se llamaba Kumare en el 2007. La cierra por una serie de factores, y no quedan telares, no quedan artesanos, no es que la vende, no queda nada. Yo cuando estudié en Bogotá, me fui a vivir con él un año, cuando estudié en el CESA, y ahí conocí su trabajo, sus tapetes, y pues al yo ser una persona muy creativa, siempre tuve mucha pasión por todo lo creativo. Digamos, Andy, a mí me regalaban, no sé, muñecos, G.I. Joe's en la época, y yo no era el que jugaba con los muñecos porque no tenía nada de sentido, pero yo los ponía ahí para que se vieran bien Ajá. y me gustaba verlos, ¿me entiendes? Como que de ahí uno se puede dar cuenta del tipo de mente. Eh, y pues ahí digamos que siento o me contagio del amor por los tapetes, porque no solo eran tapetes, sino eran los tapetes de mi viejo, que eso los magnificaba pues demasiado. Entonces, bueno, me voy a estudiar a Europa después de toda esta historia con mi mamá, que también es una muy buena historia, donde había perdido contabilidad varias veces, donde casi me salgo de la universidad porque quería vender tapetes. Y en el 2010 regreso a Colombia
más que todo también en gran parte por la crisis. La razón oficial es que digo que me regreso por la crisis, pero la razón un poco real es porque tenía una novia que era una loca. Hoy en día somos amiguísimos, pero decía, no, si yo no me voy del continente, no voy a poder salir de aquí. Pero bueno, llego a Colombia, ya no había Kumare, no existía. Y a los 6 meses estoy de regreso en Barcelona con mis amigos y un amigo me pasa su celular con una cara muy extraña y de repente es mi hermana llorando y dice las palabras, papi se murió, que para mí Andy no era una posibilidad, o sea, no era algo que se me había pasado por la mente, le dio un infarto, él tenía 54 años y ahí es que yo regreso y yo decido que tengo que retomar su trabajo. Entonces yo antes había hecho un catálogo, tenía unas muestras y ahí, bueno, me voy a Bogotá a trabajar con mis amigos que te conté, los que venden muebles, que hoy en día son como familia. Ahí aprendí muchísimo sobre la industria de interiorismo y ahí también le pongo Verdi al estudio porque una vez yo le pregunté, papi, ¿cuál es tu sueño? Me dice, no, yo quiero tener una aerolínea de aviones ultralivianos y le quiero poner Verdi Airlines. Y yo, papi, qué chévere, porque Verdi. Y me dice, no, por mis apellidos, Vera Diepa. Entonces ahí viene el nombre y pues después pasan 4 años donde Verdi es un side business y en el 2014 se funda como empresa, que de hecho ahorita Andy en agosto cumplimos, bueno, sí, cumplimos 10 años ahorita. Eh, y ahí es que me dedico totalmente a Verdi como proyecto. En ese momento éramos un equipo de 8 personas y hoy en día somos casi 80. Wow. Entonces, sí, ahí Es, poquito a poco. es realmente impresionante la impredecibilidad de la vida, como lo puede, Sí. o sea, le puede cambiar a uno el trayecto por el que uno va 180 grados. Y Mm. de verdad que yo no me puedo imaginar lo que es esto, porque yo afortunadamente hasta el día de hoy no he tenido, sí, ninguna pérdida. Y me gustaría saber, si puedo hacer la siguiente pregunta, si me puedes compartir cómo la muerte de tu papá afectó tu perspectiva sobre la vida y el trabajo. Claro, Andy, es sin duda alguna la prueba más dura que me ha puesto la vida. Eh, es algo del cual uno tampoco se termina de, o sea, no sé si recuperar, pero simplemente cambia, porque independientemente de todo, esa persona nunca va a estar ahí. ¿Me entiendes? Entonces, si es un cambio, digamos que bastante fuerte y uno se acostumbra, quedan los buenos recuerdos. Yo sí creo que esa presencia se mantiene de forma espiritual, real, pero ese ya es otro tema, porque sí lo creo, ¿ah? Eh, pero sí es una de las pruebas pues más duras y en mí fue lo que generó el clic para retomar el trabajo de mi padre y querer hacer mi propia empresa. De hecho, cuando mis amigos me ofrecen trabajar con ellos la primera vez, yo les digo que no, porque yo quería hacer pues lo de los tapetes. Era algo que simplemente llevaba adentro mío. Y ese suceso fue lo que desencadenó pues todo lo que hoy en día vemos acá. Entonces, pues ahí estoy seguro que el viejo está orgulloso porque Verdi al final no fue una aerolínea de ultralivianos, pero fue todo lo que es hoy en día y todo lo que falta. Entonces, sí es una de las pruebas más duras de la vida y también sobre eso te puedo contar que, bueno, mis dos abuelos fallecieron hace poquito y bueno, para uno es parte de la vida, pero para mi mamá, mi abuelo tenía 95 y mi abuela como 88. Y yo decía, no, pues ya a esa edad, ¿me entiendes? O sea, es normal. Pero para mi mamá fue tan duro, incluso a esa edad, que uno cae en cuenta que eso en ningún momento de la vida es fácil. Muchas gracias por compartirnos eso, Tom. Nuevamente, Sí. yo en estos momentos muchas veces no sé ni qué decir porque al no haberlo vivido en carne propia Sí. me queda muy Mm. complicado. Eh, pero yo siempre creo que Pasemos el Rato es un espacio que se presta precisamente para darle oportunidades únicas a las personas, tanto los oyentes, que se nutren mucho de historias como la tuya, eh, mi hija, yo de alguna manera como que
siempre pienso que este podcast le deja un legado a ella para que eventualmente los oiga y también a los invitados para que puedan decir cosas que no han dicho nunca o que de pronto quisieran decir en voz alta. Así que me gustaría De acuerdo. saber si pudieras preguntarle o decirle algo a tu papá, ¿qué sería? Eh, bueno, buena pregunta, Andy. Digamos que es una pregunta bastante íntima y me cogen un poco off guard. Bueno, le hubiera pedido muchos consejos sobre las mujeres, muchísimos. Y eso es algo que hoy en día, o sea, aunque me, aunque me ha ido bien en ese tema, digamos, o sea, es algo que hoy en día a veces siento, o sea, he sentido como ese, me hubiera gustado de pronto poder hacer eso. También me hubiera gustado, pues, escuchar más historias de vida, y también me hubiera gustado preguntarle, pues, qué hubiera hecho él diferente en su vida. Entonces, creo que esos son, tal vez al final lo otro, creo que ya tengo las respuestas, quizás. Pero más que preguntarle, sería escuchar historias, compartir con él, reírme con él. Era una persona sumamente alegre, mamador de gallo, y era terrible, era un desastre. Pero todo el mundo lo quería, era encantador. Entonces, pues sí, Andy, no sé si eso responde a tu pregunta, pero no tengo ninguna pregunta si realmente, ¿me entiendes?, existencial o fundamental que diga, pues no, más que preguntarle, más que la pregunta en sí, sería la oportunidad de poder compartir tiempo con él. Eso, digamos, era lo que te iba a decir. Si se te apareciera en este momento, ¿qué le dirías? No, pues un abrazo. Ya, ay, yo echaríamos cuentos y, ¿me entiendes? No, imagínate. Muchas Sí, gracias sí, por sí, 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 compartirnos sería eso, Tom. increíble. Ahorita me ha llamado mucho la atención que lo has dicho bastante durante este podcast y yo también ya lo había detectado. Y es, la historia de Verdi justamente es de legado, ¿verdad? Hablas del árbol, de la familia, todo esto. Y ahorita que hablas de las preguntas que harías con respecto a las mujeres, yo que tengo ya una esposa y una hija, me hice la pregunta, Tomás no tiene hijos. ¿Has pensado en el futuro de Verdi después de ti? ¿Hay algún plan o visión para continuar con el legado de la marca en las siguientes generaciones? Pues Andy, al final he pensado en eso y te puedo decir sinceramente que es algo que realmente para mí no importa porque no voy a estar acá. Entonces, ¿me entiendes? No, no es algo en lo que piense en qué puede pasar con Verdi, no. Para mí es más mi proceso con Verdi, mi presente con Verdi y lo que Verdi significa y cómo influye en mí. Y creo que eso es lo más importante. Ya otro tema también, pues bastante personal, pero sí te cuento que sí quiero tener hijos. Y si uno les puede dejar a ellos algún legado que a ellos les guste, pues fantástico. Pero si no les gusta, también fantástico. ¿Me explico? Entonces, yo nunca pienso en Verdi como un legado, sino más bien como en un presente. O sea que si tú, o bueno, o el día que mueras, que te transformes, como sea que tú pienses de la muerte tuya, Verdi desaparece porque nadie lo sabe manejar, porque, etcétera, porque no tiene necesariamente tus mismas ideas. Absolutely fine by you. Como que tu obra ya quedó acá con lo que tú hiciste y hasta ahí. Sí, totalmente. 100%, sin ningún problema. Lo que te digo, Verdi para mí no es un futuro, es un presente. Entonces, pues sí, no me preocupa tanto ese tema. Yo no hago lo que hago por hacer algo que vaya a durar generaciones, no. Lo hago por lo que significa para mí hoy en día. Fenomenal, Tom. Casi para terminar, sé que te han y te deben haber llegado muchísimas propuestas para invertir en Verdi, pero hasta el último que supe, no has aceptado a nadie hasta el momento. ¿Qué te hace resistirte a la idea de la Sí, inversión Andy, externa? sí me han llegado varias propuestas. Al final, Andy, creo que va muy atado a lo que respondí previamente. Y es que al final lo que hago por Verdi lo hago por mí.
y no hemos necesitado realmente la inversión externa. Obviamente sí podía potencializar mucho el crecimiento, pero es que al final de eso no se trata, ¿me entiendes? Y pues ya uno también tendría que dar, pues ya te tendrías que rendir cuentas. Aceptar dinero no es solo aceptar dinero o inversión, llamémoslo, sino es aceptar mucha responsabilidad, lo que también puede traer, pues, obviamente mucho compromiso, pero también estrés. Al no tener la necesidad de hacerlo, no lo he hecho. Y también te puedo decir sinceramente que si lo hubiera hecho en los años pasados, no hubiéramos estado listos. También me hubieran dado plata y no hubiera sabido qué hacer con ella. Y bueno, no significa que no pueda pasar, ¿me entiendes? Uno también está pues abierto a todo y uno no sabe cómo puede evolucionar la vida, pero al final yo también creo que en muchos de los casos donde uno acepta inversión y pues todo el boom que vimos ahorita en cuanto a inversionistas, etcétera, fondos, es porque uno quiere coger, tomar algo, crecerlo y después venderlo. Y también por eso es esa inyección. Y mi propósito en Verdit no es vender. Ahora, no significa que no pueda pasar. Uno nunca sabe. De pronto uno cambia opinión, pero ese no es realmente mi fin. Tom, no me esperaba menos que esta excelente entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haberte abierto con nosotros y contar, bueno, sí, ponerte en una posición vulnerable, contarnos todo lo que sientes, todo lo que piensas con respecto a tu vida, la gente que quieres, tu empresa, tu fenomenal proyecto. De verdad que no puedo sino seguir haciendo barra y deseando lo mejor para ti, para Verdi. Antes de que nos vayamos, por favor, si tienes algún evento, activación, producto, contarle a la gente sobre tus redes sociales, donde te pueden encontrar, en fin, lo que quieras hacer con este último momento, es todo tuyo para que brilles aún más. Eh, no, Andy, yo creo que quisiera aprovechar este último momento para felicitarte porque considero que ha Gracias. sido un muy buen podcast también. Me lo he disfrutado. Se ha pasado el tiempo volando, ha sido muy diferente a los podcasts que tengo normalmente, donde simplemente es contar la historia, etcétera, etcétera. Me parece que ha sido un podcast bastante real y emocional. Entonces, qué chévere. Felicitaciones ahí. Y por otro lado, nos vemos en noviembre por allá, que estaré por Dubái. Y bueno, están las redes de Verdi, Verdi Design y las mías, Tomás Verdi. Más que bienvenidos los que lleguen hasta esta parte del podcast, que espero sean muchos porque creo que vale la pena, a continuar viendo nuestra historia, que al final, como te dije antes, considero que es lo más importante. Fenomenal. Tom, un gran abrazo y como tú dices, nos vemos en unos meses. Si yo regreso a Colombia de paseo, lo que sea, espero poder volver a tener la oportunidad de estar en tu magnífico showroom. Eso, aquí nos vemos, Andy, aquí nos vemos. Un gran abrazo. ¿Oíste? Bueno, si llegaron hasta este momento significa que pasaron un muy buen rato. Si quieren ver el podcast completo, hagan clic acá y no se les olvide prender las notificaciones para ser los primeros en saber cuando hay un nuevo video. Nos vemos.